Hola chicos, hoy en clase de estadística vamos a ver el gráfico de pastel. Vale, muy bien. El gráfico de pastel, chicos, sirve para trabajar directamente con porcentajes, con la variable relativa porcentual. Entonces, nosotros tenemos que entender que un gráfico de pastel es este que está formado de forma que todo una forma circular, ¿ok? Ahora, esta forma circular representa el 100% de un total. O sea que el círculo es el 100% de cuando, cuando tenemos una población, o sea, un total de frecuencias. Por lo tanto, la sumatoria de todas esas frecuencias, digamos que estamos contando la opinión de 50 personas. Entonces, el pastel representa el total de esas frecuencias. El total de gente que participa en una encuesta, el total de gente que estamos contando, el total de opiniones que estamos contando, etcétera. El total es el 100%. Entonces, la esfera o el pastel representa el 100%. Ahora bien, ¿por qué se llama gráfico de pastel? El gráfico de pastel se llama así porque se va a seccionar como que si estuviéramos partiendo un pastel. Entonces, ¿cómo nosotros seccionamos un pastel? Muy bien. Para entender esto tenemos que nosotros saber un poco de geometría. Sabemos bien que el círculo en total tiene 360 grados, ¿verdad? El círculo tiene 360 grados. Entonces, cuando nosotros partimos de un gráfico de pastel, vamos a entender que 360 grados es equivalente al 100% del pastel. ¿Ok? Eso es lo principal. Entonces, ¿cómo nosotros seccionamos el pastel? A partir de los porcentajes, con una simple regla de 3. ¿Cómo es esto de la regla de 3? Bueno, si 360 grados es igual al 100% del pastel, obviamente la mitad, 180 grados, va a ser equivalente al 50% del pastel, ¿sí? Y a su vez tenemos también que, por ejemplo, 90 grados, esto va a ser igual al 45, al 25% del pastel. Y así sucesivamente, ¿ok? Por medio de equivalencias vamos a saber cuántas partes toman del pastel en la regla del 3. Entonces, cuando nosotros tengamos un pastel, vamos a comenzar a dividirlo o a seccionarlo como si tuviéramos un eje X y un eje Y dentro del pastel. ¿Ok? Sí, veamos. Cuando nosotros tenemos el pastel, o mejor dicho, la circunferencia que va a ser nuestro pastel, la dividimos en 4 porciones. ¿Sí? Estas 4 porciones representan los ejes donde nosotros vamos a tomar como referencia para partir el pastel. Entonces, ¿cómo se parte el pastel? Para partir el pastel, nosotros vamos a empezar a partir de aquí, ¿ok? Desde esta recta de acá hacia abajo, para poder terminar en la parte de arriba. Entonces, supongamos que nosotros queremos partir el pastel en 5 pedazos iguales, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a saber cuántos pedazos iguales vamos a hacer? Dependiendo de los porcentajes, ¿ok? Para eso nosotros tenemos que hacer uso de la matemática básica, ¿ok? Veamos. Si 360 grados, si 360 grados es igual al 100% del pastel, es igual al 100%, ¿cómo nosotros vamos a saber cuánto es el 20% del pastel? Vaya, aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de la regla de 3. La regla de 3 consiste en lo siguiente. Multiplicamos el valor que queremos por la conversión que vamos a hacer y luego vamos a dividirlo entre su equivalencia. ¿Ok? Entonces, el proceso sería de la siguiente manera. En otras palabras,
nosotros queremos saber cuál es el 20% del pastel, sería 20% multiplicado por 360. Y lo que me dé, chicos, lo vamos a dividir, o sea, lo que me dé, lo vamos a dividir entre 100, ¿ok? Entre el 100% o su equivalencia. ¿Estamos? Ese es el proceso que nosotros vamos a hacer. Entonces, veamos, descubrámoslo. 20% por 360. Eso me tiene que dar aproximadamente, vamos a ver, ahorita, en esta parte sí pueden usar calculadora, no tiene ningún problema. 20% por 360 es igual a 720 entre 100%. Veamos. 0.2 por 360 entre 100. Veamos. Me da 72. 72. Me da como resultado 72 grados. 72 grados es igual al 20%. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a partir nosotros el pastel si queremos partirlo en partes iguales? Vale, muy bien. Acordémonos que el gráfico de pastel lo vamos a seccionar en 4 para que nos ayude a hacernos como referencia. Donde aquí hay 90 grados, ¿sí? Si se acuerdan las partes del círculo, 90 grados, 180 grados, 180 grados, 270 grados, ¿sí? Y para finalizar, que son 360 grados, o 0 grados. Muy bien, entonces, si nosotros queremos sacar el 20%, el 20% es equivalente al 72 grados dentro de los ángulos del pastel. Entonces, dentro del pastel vamos a hacer un ángulo de 72 grados. Este ángulo de 72 grados es la representación de el 20% dentro del pastel. ¿Okay? Bueno, entonces, esta es la representación del 20% dentro del pastel. Por lo tanto, lo colocamos también escrito. O sea que esto es el 20%. Vale, entonces el gráfico de pastel es un poco más complejo debido a que nosotros tenemos que saber trabajar con ángulos, ¿sí? Y digamos que si nosotros queremos hacer otros 20 grados, o sea, otra parte que sea 20%. Nosotros, para hacer otra parte que sea 20%, vamos a contar los 72 grados desde aquí, desde aquí. Entonces, desde esta parte tenemos que contar los 72 grados. No desde la base, no desde este lado, sino desde aquí arriba, ¿sí? Desde la parte de arriba, nosotros contamos los otros 72 grados. Y más o menos por acá. Y esa ya sería otra parte de 20%. Entonces la vamos a poner con otro color para que podamos distinguir. Esta ya sería otra parte que vale 20%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ocupar un gráfico de pastel en realidad? Vaya, para el gráfico de pastel tenemos que saber hacer dos cosas. ¿Qué es? Lo más importante, saber colocar las secciones. ¿Ok? Esto es lo más importante del gráfico del pastel. Saber hacer esto, saber cortar el pastel en las partes correctas. Ahora, ¿cómo llegar a las partes correctas? Para ello, chicos, vamos a hacer uso de la tabla de frecuencias.
Vamos a ver. Vamos a hacer uso de la tabla de frecuencias. Quiero ver. Muy bien. Vamos a trabajar aquí en Word para que veamos un ejemplo práctico. La tabla de frecuencias, vamos a hacer tenemos que nosotros saber utilizarla hasta la frecuencia relativa porcentual. Si nosotros no sabemos hacer eso, definitivamente ya no hay marcha atrás. Ahora, el gráfico de pastel funciona con variables cuantitativas igual que el gráfico de barras. Entonces, ambas variables pueden utilizarse para el mismo tipo de frecuencias. La diferencia es que el de barras compara una frecuencia con la otra y el de pastel ve la distribución de la población, o sea, cómo se está repartiendo las diferentes variables en el total, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo chiquitito. Esta es la variable, esta es la variable, la frecuencia y la frecuencia relativa, y por lo tanto la relativa porcentual o la frecuencia porcentual, que es la que de verdad nos importa para este tipo de ejercicios con el gráfico de pastel. Vale. Entonces, muy bien, vamos a hacer un ejemplo cortito. Veamos. Supongamos que nosotros tenemos la variable preferencias, preferencias de sabores de gaseosa. ¿Ok? Y tenemos las siguientes opciones. Coca-Cola, Fanta, crema soda, 7-Up. Y por último, mi favorita, cola champán. Cola champán. Vale. Muy bien. Tenemos esas opciones. Supongamos que le preguntamos a 20 personas. Digamos que a la Coca-Cola le gusta 7, la Fanta unas 3, a la crema soda unas 4, a la 7-Up 2 y a la champán otras 4. Ok, muy bien. Por lo tanto, nuestro total, el total obviamente es 20. Total obviamente es 20. Vale. Si nosotros hiciéramos un gráfico de barras, la columna de la Coca-Cola llegaría hasta 7, la columna de la Fanta llegaría hasta 3 y así, ¿verdad? Pero como esto es un gráfico de pastel, vamos a trabajar de la siguiente forma. O vamos a obtener la frecuencia relativa y luego la pasamos a porcentual. ¿Se acuerdan cómo se sacamos la relativa? Dividiendo cada una entre el total, ¿sí? Dividiendo cada una entre el total. 7 entre 20, eso me da más o menos 0 punto y algo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, creo que es 0.35. Va, sí, así es. 0.35. 3 entre 20, que esto es igual a 0.15. 4 entre 20, que esto es igual a 0.2. 2 entre 20, que esto es igual a 0.1. Y por último, 4 entre 20, que esto es igual a 0.2. Muy bien. El total de esto en relativa siempre me da 1.0.
Hay casos, claro, que puede dar 0.99 y algo, pero eso es por meras aproximaciones. Pero tendría que dar, o normalmente da 1.0. Lo convertimos a porcentual, multiplicándolo por 100. 0.35% es 35%, ¿sí? 15%, claro. 2%, o perdón, 20%, 10% y 20% otra vez. Y el total sería 100%. Vaya. Ok, chicos, con la columna del porcentaje es con que nosotros vamos a hacer o a trabajar el gráfico del pastel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una columna que es el ángulo de porción o ángulo de pedazo, o el ángulo que va a medir la porción en el gráfico de pastel. Vale. ¿Cómo se hace eso del ángulo de la porción del gráfico de pastel? Bien sencillo. Nada más. Tomamos el porcentaje y lo multiplicamos por 360 grados. ¿Ok? Eso es todo. Lo multiplicamos por 360 grados y luego lo dividimos entre 100. O sea, sería 35 por 360 entre 100. ¿Sí? Igual el otro. 15 por 360 entre 100. O sea, y el otro es 20 por 360 entre 100. 10 por 360 entre 100. Y 20 por 360 entre 100. ¿Ok? Entonces, veamos. El primero. El primero tendría que ser 35 por 360 entre 100. Eso me da 126 grados. El siguiente. 15 por 360 entre 100. 54 grados. Claro, la respuesta tiene que ir en grados. ¿Ok? En grados. 54 grados. Siguiente. 20 por 360 entre 100. Esto ya habíamos dicho que me da 72 grados. 72 grados. 10 por 360 entre 100. Esto nos tiene que dar 36 grados. Y por último, eh, 20 por 360 entre 100. Esto me tiene que dar otra vez 72 grados. El total de la sumatoria de esto siempre tiene que ser 360 grados. ¿Sí? Porque obviamente 360 grados es equivalente al 100% del pastel. Ok. Ahora que ya hemos determinado cuánto tiene que medir los pedazos, vamos a hacer nuestro pastel. Entonces, vamos a construir nuestro pastel. Vamos a hacer un pastel de color rosado. ¿Sí? Vale. Este círculo va a representar, obviamente, el 100% de nuestro pastel. Entonces, nosotros hacemos las líneas imaginarias para que nos sirvan como referencia de dónde vamos a comenzar a ilustrar las partes de nuestro pastel. Muy bien. Vale. Muy bien. La primera parte, que es la de Coca-Cola. La parte de Coca-Cola la vamos a poner de color café. No, rojo. Color rojo. A ver, la parte de Coca-Cola la vamos a poner de color rojo. Y obviamente esta va desde la base hasta 124 grados. Más o menos por acá. Vale. Entonces, más o menos, según nuestra tabla de frecuencias, el gráfico de pastel, el primer ángulo iba a ser de 126 grados, ¿ok? Vamos a ver, si aquí hay 90, creo que es un poquito más para allá. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Entonces, toda esta porción va a ser la porción de Coca-Cola.
que es representante del 35% de nuestro gráfico de pastel, o también es el equivalente a 126 grados, ¿sí? Todo esto es Coca-Cola. Muy bien. Entonces usted se encarga de diferenciarlo por medio de un color. Ahora, los colores no necesariamente tienen que ver algo con lo que usted esté contando, pero es importante que lo diferencie con colores para que se vea cómo está seccionado el pastel. Vale, vamos con Fanta. Fanta tiene 3, el equivalente a 54 grados. Vamos a ocupar color naranja. Más o menos 54 grados a partir de esta parte de acá. ¿Ok? A partir de aquí vamos a contar los 54 grados. Si usted necesita referencia, vaya sumando. Conté 126 más 54 para ver. O sea, vaya sumando los ángulos uno a uno para ver más o menos por dónde quedaría. Mire, 26 más 54 es 180. Significa que la parte de Fanta llegaría hasta el ángulo 180. Justo aquí. Justo aquí, cabal. Toda esta mitad, esta parte de aquí, es la de Fanta. Vale. Ahora vamos a ver la parte de la crema soda. Crema soda tiene 72 grados a partir de donde termina Fanta. Así que vamos a colocar la división de crema soda y más o menos es por acá. Toda esta parte es crema soda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, luego de crema soda, tenemos la parte de 7-Up. Parte de 7-Up. 7-Up es de 36 grados a partir de donde termina crema soda. ¿Sí? Y eso más o menos es esta parte de acá. Muy bien. Y la última parte, que es la de cola champán. Eso lo voy a poner de color, no, voy a ponerle de color morado porque no hay otro color. Es la parte que son 72 grados a partir de donde termina 7-Up. Y así es como nosotros seccionamos un gráfico de pastel. Claro, si usted lo hace con transportador o con herramientas que no sean más o menos al ojo, a ver, más o menos por ahí. O sea, si usted lo hace con herramientas que sean más funcionales, no solamente al talteo, obviamente le va a quedar mucho más bonito, ¿sí? Y así es como nosotros seccionamos un gráfico de pastel. Cuando tenemos el gráfico seccionado, le colocamos nosotros el nombre y el porcentaje. Así, Coca-Cola, 35%. Coca-Cola, 35%. Aquí, veamos. Este es cola champán. Coca-Cola champán, 20%. Aquí tenemos nosotros 7-Up. 7-Up, 10%. Aquí tenemos nosotros crema soda. Crema soda, 20%. Y por último acá, Fanta. Fanta, 15%. Y así es como se divide un gráfico de pastel. Vaya, esto es todo por hoy. Y este tema no viene del examen de estadísticas. Y cualquier duda o consulta la hacen llegar por medio de WhatsApp. Feliz día y nos vemos la próxima semana.